a principio de semana, a través del grupo de WhatsApp, me atreví, hola Enrique, a través del grupo de WhatsApp me atreví a proponer dos lecturas alternativas, aparte de Proverbios del 16 al 20, perdón, que es lo que toca en esta mañana. Y esas dos lecturas eran Éxodo capítulo 20 y Mateo capítulos 5 al 7. Para quienes no están en el grupo de WhatsApp, no pudieron consultarlo y no han podido leerlo, bueno, pues vamos a recordarlo. Yo doy por supuesto, yo no lo sé todo, doy por supuesto que no todos sabemos todo. Y aunque sean capítulos que sean muy conocidos, no tenemos por qué saber a qué se refieren esos capítulos, ¿vale? Éxodo 20 es cuando Dios en el desierto, al pie del monte Sinaí, da la ley. Aunque en realidad, cuando empieza a dar la ley, lo primero que dice es, yo soy Jehová, ¿vale? Y en otro monte, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 5 al 7, Él dice, no he venido a abrogar, no he venido a quitar de en medio la ley, no estamos en una época de la ley y ahora en otra época. Él no, dice que Él no ha venido a eso, sino que Él ha venido a cumplirla. ¿Y por qué estos dos textos, no dos capítulos? ¿Por qué estos dos textos como recomendación antes de ver Proverbios 16 al 20? Porque Dios revela su carácter. Dios revela cómo es Él. Y es importante que sepamos y que tengamos en mente que estamos delante de un Dios al que no vamos a poder llegar a parecernos nunca. Hagamos lo que hagamos. Intentemos lo que intentemos. Lo primero que Él le dice a Moisés, dice al pueblo es, yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Este soy yo. Y es necesario que sepamos cómo es Dios, porque nos hemos alejado tanto de Él. Él en un principio puso en nosotros su imagen y su semejanza. Y éramos parecidos a Él, teníamos su imagen y su semejanza, pero nos apartamos tanto de Él que Él tiene que revelarse y decirnos, oye, tu forma de ser no es mi forma de ser, yo soy de otra manera. Y entonces nos metemos en Proverbios, los capítulos 16 al 20, y vamos a... no va a ser como otros días que hay los textos aquí en presentación, sino que vamos a movernos un poquito por estos cinco capítulos. Digo bien, por estos 5 capítulos. Teniendo en cuenta esto, no vamos a llegar a parecernos a Dios nunca, a no ser que Dios ponga en nosotros su naturaleza. Y Dios pone su naturaleza en nosotros si nacemos de nuevo, con un nuevo nacimiento. Verán, de verdad, no estaba nada preparado, ¿eh? Las canciones han venido genial. Las oraciones, las meditaciones han venido genial. Porque la presentación ha venido genial. Y me salgo del guión. Gracias a Dios por el sufrimiento. Gracias a Dios por el dolor. Porque la manera que Dios tiene de obrar en nuestra vida es quebrantando, rompiendo nuestro corazón. Y eso duele. Y gracias a Dios porque duele. Y gracias a Dios porque hay un propósito en todo el dolor que Él nos permite pasar. Proverbios 16 al 20 nos muestra, lejos de darnos consejos, nos muestra cuál debe ser, en primer lugar, nuestra actitud. Si queremos vivir una vida cristiana, de verdad. Nuestra primera actitud, dicen los versículos del 1 al 3, es lo siguiente. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Primer paso. Verán, si hubiera que escribir un libro sobre 5 pasos para vivir una vida cristiana perfecta, estaríamos haciendo algo que posiblemente fuera bueno, pero estaríamos no me va a salir la palabra, aplicando psicología a las escrituras.
Y Dios, que nos conoce bien y conoce bien nuestra psicología, no aplica psicología a las Escrituras. Va al fondo de nuestro corazón. Me sirva como ejemplo el ejemplo de José. ¿Cuáles fueron los pasos de José para huir de la tentación y para obedecer al Señor? Dejarlo todo, dejó su ropa y salió corriendo. No siguió ningún paso más, apartarse del mal. El primer paso tiene que ver con nuestra actitud delante de Dios. Tiene que ver con reconocer que nosotros tenemos voluntad, tenemos deseos, tenemos gustos, tenemos pasiones, tenemos cosas que nos gustaría hacer, que hay un entorno, unas circunstancias que nos gustaría que pasaran. Nadie quiere ser pobre, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarlo mal. Pero la realidad es que nosotros, que podemos tener nuestra mentalidad, nuestra idea, nuestro propósito en la vida, hay jóvenes que están estudiando, hay mayores que estamos trabajando, hay otros que están buscando trabajo, hay otros que han tomado la decisión de salir y empezar una nueva vida. Bien, nosotros tenemos decisiones, tenemos anhelos en nuestro corazón, pero la última palabra es de Dios. De Jehová, dice, es la respuesta de la lengua. Todos los caminos que nosotros nos proponemos, todas las ideas que nosotros tenemos, dice el versículo 2, son buenos en nuestra opinión. A nosotros nos parecen bien, pero el Señor no está mirando sino nuestro corazón, nuestro espíritu. Dice el versículo 2, Él pesa los espíritus. Nuestra actitud ante la vida, ¿cuál debe ser según el escritor de Proverbios? Según Dios en Éxodo 20, según el Señor Jesús en Mateo 5 al 7. Encomienda a Jehová tus obras. ¿En qué estás pensando? ¿Qué decisiones vas a tomar con respecto a tu vida, con respecto a tu futuro, con respecto a tu presente? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Encomienda a Jehová tu camino. Ponlo delante de Él. Y dice, tus pensamientos serán afirmados. Las cosas no van a salir como yo quiero. Señor, está en tus manos. Afírmalo tú. Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres y a vivir conforme a lo que tú quieres. Dice el versículo 4 en adelante. Sí, 4 y 5 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Insisto, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Ves? Dios hizo la maldad. No, no es eso lo que está diciendo aquí. Y si nosotros leemos Proverbios, versículo a versículo, que está bien, que tiene su sentido, nosotros cogemos los versículos y lo ponemos en fondo y lo ponemos en nuestro estado de WhatsApp. Al menos un servidor hace eso. Y lo pone en su estado de WhatsApp. Si yo me dejo el versículo 5, no voy a entenderlo bien del todo. Dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Dios odia la maldad. Pero dice, ciertamente no quedará impune. Dios ha hecho al impío aún para el día malo. Dios va a manifestar su poder, su voluntad y la palabra importante en este punto, su soberanía, su gobierno sobre cada una de nuestras vidas, sobre el mundo, sobre el universo, sobre toda la eternidad. Dios va a manifestar su soberanía incluso cuando llegue el día de juzgar al impío. Recordemos que nuestra impiedad no ha sido perdonada, nuestra impiedad ha sido castigada. Pero el castigo lo asumió el que era inocente, el que es inocente. Verán, si nosotros leemos Proverbios, cualquier otro libro de la Biblia, con la siguiente mentalidad, vemos una película, ¿verdad? Leemos un libro, una novela, y normalmente tendemos a reflejarnos en el protagonista. Cogemos el papel del protagonista y lo hacemos nuestro. Eso hace que incluso ahora se está poniendo de moda el poner de protagonista al antihéroe. O sea, tenemos la película del Joker o la película de Cruella. ¿Cómo llegó Cruella a ser Cruella o cómo llegó el Joker a ser el Joker? Y eso nos cambia nuestra mentalidad. Nos gusta ser Superman, nos gusta ser, no sé, Flash Gordon. Estoy hablando de algo muy antiguo, lo sé. Pero nos gusta ser el héroe, pero no nos gusta ser el malo. Bien, Dios nos habla de tal manera que
nosotros no somos el bueno, nosotros somos los malos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es encomendar al Señor nuestro camino, nuestra vida. Nuestra vida es nuestro camino. Versículo 25 del 16. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Señor, que no andemos en nuestro camino nunca. Si andamos un camino, que sea el tuyo. Dios tiene la última palabra. Tenemos que encomendarnos a Él y reconocer su soberanía aún sobre la impiedad, aún sobre la maldad. Luego, se trata de tener una actitud correcta frente a la vida. Una actitud, una forma de vivir correcta frente a la vida. No solo de hacer lo correcto, sino como el Señor pesa el corazón, pesa los espíritus, y nosotros nos hemos arrepentido, es decir, hemos dicho, no quiero andar nunca más como hasta hoy, quiero que el Señor me renueve y quiero que cambie mi vida y haga una vida nueva, distinta. Luego, tengo que tener la actitud de dejar atrás el camino de muerte y humillarme delante del Señor para andar un nuevo camino. ¿Cómo se hace esto? Versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros. Y si hay alguien que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mostrar su misericordia y verdad para corregir el pecado, para quitarlo de en medio y empezar una nueva vida. Algo distinto, una historia completamente distinta. Dice el versículo 7 que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es decir, Dios corrige el pecado, Dios nos pide que nos apartemos del mal y hay resultados en nuestra vida. El domingo pasado, medio en broma, se comentó lo de el corazón alegre hermosea el rostro. La alegría de corazón nos vuelve más guapos. Bueno, ese es un milagro que no llega a hacerse. Pero, dice el capítulo 17, el versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nosotros nos humillamos delante de Dios, hay un efecto en nuestras vidas. Hay algo que se puede ver, que nos afecta. Si el corazón triste, dice el espíritu triste, seca los huesos, es decir, nos puede poner enfermos, puede afectar a nuestra salud. Pero dice el versículo 24, en el rostro del entendido, aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Y cuando nosotros tenemos el corazón entenebrecido, y cuando estamos perdidos, y cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos una mirada. Pero cuando Dios entra en el corazón del hombre, hay otra mirada. Él cambia el interior y hay efectos incluso físicos en nuestro cuerpo. Y se puede ver. Y se puede ver. Es algo que llega a afectar incluso a la parte física. Pero lo que más cambia es la perspectiva que tenemos. Ya no vemos las cosas igual. Ya dice el capítulo 16, versículos 18 y 19, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de sufrir uno se ha enorgullecido. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hemos hablado del sufrimiento, lo hemos mencionado, y tiene que ver con esto también. Dice el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Y aquí hay, no es que empiece, pero hay una serie de mejor es. El escritor de Proverbios, Salomón, empieza a soltar una serie de mejor es. Y nuestra perspectiva con respecto a esto tiene que cambiar. Mejor es humillarnos que repartir riquezas con soberbio.
Hemos de dejar de llamar a lo malo bueno, porque nos convenga, porque nos guste, porque nos venga bien. Y tiene que producirse en nosotros un cambio de perspectiva, un cambio de visión, un cambio de cómo ver las cosas. No podemos ver las cosas igual. Dios pone en nosotros su naturaleza y nos hace ver las cosas como Él las ve. Éxodo 20. No mentirás, no adulterarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, más cosas, no matarás. No podemos llamar a las cosas que me benefician buenas. No podemos seguir haciendo eso. Luego hay un cambio de perspectiva. ¿Y eso se refleja en dónde? Capítulo 18, versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Eso, si el Señor Jesús dice de la abundancia del corazón, habla la boca, las cosas que pasan en nuestro interior, que pasan en nuestro ser, empiezan a afectar, pueden verse físicamente, pero cambian nuestra conversación y la forma en la que hablamos, incluso. 16:26. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca lo estimula, le estimula. 18:6 y 8. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Y el versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Se produce un cambio en nuestra forma de hablar. Incluso en cómo hablamos, en lo que decimos y en las conversaciones en las que participamos. Y cuando hay chismorreo y cuando hay palabras que hacen daño, nosotros empezamos a sentirnos incómodos con eso. Porque no queremos hacer daño con lo que decimos, porque lo que hay en nuestro corazón es misericordia y verdad que Dios ha puesto. Luego nuestra boca tiene que hablar misericordia y verdad. Misericordia, palabras con gracia. El apóstol Pablo dice sazonadas para dar gracia, pero con verdad. Que digan las cosas tal y como son, sin ocultarlas, reconociendo el pecado. Misericordia y verdad. Iba a decir el apóstol Santiago, el error de la repetición. Santiago, en su carta, ¿recuerdan lo que dice? El hombre que domina su lengua es un hombre fuerte, es un hombre poderoso. Porque la lengua es un pequeño órgano en nuestro cuerpo, pero cuánto daño puede hacer. Y cuánto bien. Si es el Señor el que gobierna nuestras palabras. Si es delante del Señor ante quien encomendamos nuestro camino. Luego empiezan a aparecer una serie de cosas, una serie de efectos. En el cambio de actitud, en el cambio de naturaleza que se produce, empiezan a pasar más cosas. 17:27. El 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Nuestra boca, nuestras palabras empiezan a estar gobernadas, cambiamos nuestra visión, empiezan a estar gobernadas de otra forma y empezamos a tener prudencia con lo que decimos y con cómo vivimos y con cómo nos comportamos. Otro efecto, el 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y el segundo no, ya no sé por cuál voy. Pero otro de los efectos que tiene el cambio de naturaleza, que el Señor ponga su naturaleza en nosotros es paz. Aunque haya un bocado seco, aunque haya escasez, aunque haya pobreza, aunque lo que yo he planeado no salga como yo quiero, aunque la visión que yo tenía ahora tenga que cambiar de planes, es mejor eso, tenerlo en paz, que vivir en una casa de contiendas. Otro efecto en nuestra vida es paz. Paz. 19:11, 17:14, 18:6. Otra de las cosas que aparecen
El 17:5. Recuerden que Proverbios, Salomón dice, para que aprendáis el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, entre otras muchas cosas. Y he dicho el 17:5. El 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Justicia. Que haya justicia. Que no participemos de la injusticia. Y que tampoco seamos cómplices de la injusticia. Y que tampoco demos rienda suelta a la injusticia delante de nosotros. Y esto significa que tenemos que ir contracorriente y en momentos determinados decir no, eso no. Porque mejor es un bocado seco y en paz. Porque eso es injusto. Y porque no es lo que Dios quiere que yo haga. Eso no es bueno, eso es malo. Justicia. Ahí se nos advierten contra una serie de cosas. El capítulo 20, versículos 21 y 25. 21 y 25. El 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y el 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Tengamos paciencia. Y eso hay que aprenderlo. Porque queremos que las cosas salgan ya. Lo quiero ya. Lo necesito ya. Me urge. Pero tomar decisiones apresuradas nos lleva a cometer errores apresurados. El primer paso es encomendar nuestro camino al Señor. Si nos saltamos ese paso, se acabó la historia. Simplemente mencionar algunas cosas. La fidelidad. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. La verdad. 19:22. La pereza, de la que ya hemos hablado muchas veces, el 19:24. Algo muy importante, escuchar, dice el 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Aprendamos a escuchar y a no soltar palabras imprudentes cuando estamos escuchando. Aprendamos a no tener prisa por dar una respuesta, sino dejar que quien nos está hablando nos cuente qué es lo que nos quiere decir. Y una vez que ha terminado, según lo que sea, dar la respuesta, pero nunca apresurarnos, escuchar. Todas estas cosas de las que estamos hablando, si ustedes se fijan, si nos fijamos bien, tienen un denominador en común, y es que no son cosas que hagamos solos. El libro de Proverbios no está escrito para vivirlo individualmente. El libro de Proverbios nos enseña cómo tenemos que relacionarnos con los demás. Primero, con Dios. Encomendando nuestro camino a Él, humillándonos delante de Él, temiéndole, teniendo respeto. El temor de Jehová aparta del mal. Teniéndole respeto. Primera relación con Él. Pero también abarca otro tipo de relaciones. Abarca las relaciones autoridad-subordinados. Versículos 12 y 14 del capítulo 16, por ejemplo, donde habla del rey que tiene palabra prudente, que debe tener palabra prudente para tratar con sus subordinados, digamos. También en el trabajo, el versículo 2 del capítulo 17, donde habla del siervo. El versículo 2, dice, el siervo prudente enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Si somos trabajadores prudentes, hay efectos también en nuestra vida. Nos enseña también cómo relacionarnos con nuestros iguales. Y cuando hablamos de nuestros iguales, mencionamos el versículo 5 del capítulo 17 y el versículo 17 del capítulo 19, después lo escuchamos y lo podemos leer con tranquilidad, donde se nos dice que hemos de ayudar al pobre. ¿Y quién es el pobre? Yo no soy pobre. A veces sí. A veces necesito que me ayuden. Pero hay hermanos a mi lado que a veces necesitan que lo ayude. Luego, hay relación entre iguales también, entre gente que nos miramos a la cara. Y algo muy importante, habla de las relaciones familiares. Y no voy a dejar de mencionarlo. Habla de la relación de los nietos con los abuelos y de los abuelos con los nietos.
Versículo 6, capítulo 17. Habla de la relación de los padres y los hijos. Recuerden, honrarás a tu padre y a tu madre, Éxodo 20. Habla de la relación de padres e hijos y de cómo los hijos insensatos son daño para los padres, hacen daño a los padres. Y cómo de un hijo que es prudente y es sabio es alegría. Habla de cómo los nietos son corona para los abuelos. El capítulo 19, 26, 27 y 18 y el 20, el versículo 7. Habla de la relación entre esposos. Dice, bienaventurado el hombre que haya esposa. Lo estoy diciendo mal. Haya el bien. El que haya esposa, haya el bien. Pero también habla, es curioso porque ¿cuántas concubinas tuvo Salomón? Pero bueno, si quieren encontrar una buena esposa, váyanse a Proverbios 31. Allí hay una buena esposa. Si quieren encontrar a un buen marido, váyanse a Proverbios 31. Allí hay un buen marido. También. Allí hay una buena relación de compañerismo. Habla de la relación entre esposos. No tengan prisa por encontrar esposa o esposo, ¿eh? Tranquilidad. Despacito. No hay que aplicar la prisa. Encomendar al Señor nuestros caminos. Y habla de la amistad. Y habla también de cómo no mezclar el dinero en asuntos de amistad. Es un consejo que da. Pero, finalmente, de lo que está hablando es de corregirnos. Lo voy a decir de otra forma. Es de corregirse, de corregirme, de ser yo el que se presenta delante de Dios para ser corregido delante de Él. Mi hermano puede que necesite alguna palabra de corrección, pero debo aplicar prudencia, no ser impetuoso y tener respeto. No puedo decir lo que me dé la gana de cualquier forma. Pero de lo que habla Proverbios es de corregirme yo delante de Dios. Que sea Él el que me corrija, me renueve, me transforme, me quebrante, me haga su imagen y haga que yo sea igual. Y quiere que yo aplique misericordia y verdad. ¿Y qué dice? Esto hay que leerlo, capítulo 17, versículo 10. 17:10 dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Señor, repréndeme. Como tu hijo que soy, corrígeme. ¿A dónde hay que correr cuando nos caemos? Proverbios lo dice, estos capítulos lo dicen. A la torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿A Él correrá el impío? No, el justo se cae. Y el justo tiene que levantarse. Y la única forma de levantarse es corriendo a la torre que es más fuerte, no a la riqueza, no a nuestra sabiduría, no a nuestro poder, no a nuestro orgullo, a la torre fuerte que es el nombre del Señor. Para finalizar, simplemente una lectura, Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, una oración del apóstol Pablo que queremos hacer nuestra en esta mañana. Hebreos 13, 20 y 21, dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios que da vida, el gran pastor de las ovejas, el que es nuestro maestro y el que va abriendo nuestro camino y nos enseña por dónde andar. Por la sangre del pacto eterno, Él es el precio pagado por esta vida nueva que podemos disfrutar. Nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.